Mm, claro que sí. Buenas noches a todos. Espero no demorarlos mucho. Es un tema hermoso, es apasionante este tema, me gusta mucho. Cuando el doctor Arias fue a contarme, el doctor Kevin también ya me había dicho, pues es un tema que vemos muy frecuentemente. A veces hay rachas de herpes y de neuralgia posherpética. Este año ha sido más bien calmado porque con el virus, le ganó el virus COVID al virus de herpes, por lo menos no nos han llegado este año, como 2 o 3 nomás. Bueno, pues vamos a hablar de herpes zóster y neuralgia posherpética. Y aunque me habían dicho que neuralgia posherpética, ese dolor que es tan terrible, pues necesariamente tenemos que revisar algo del herpes porque si nosotros tenemos como claridad en el manejo inicial del paciente con herpes en la fase aguda, evitamos muchísimo la productividad de ese neuralgia posherpética. Aquí le estoy mostrando el virus del herpes zóster, que es un virus, como lo ven aquí está en la parte como esquemática, donde tiene varias capas, y esta es ya la fotografía electrónica del virus, en donde se ve la cápsula polipeptídica que tiene 7 laditos, isosaédrica, tiene 7 lados, y en la parte interna está el ADN viral, tiene una glicoproteínas en la parte de la superficie y es pequeñito. Entonces, pues me pareció bonito presentárselos para pues conocerlo. Recordar también que hay muchos tipos de virus herpes, no solamente es el virus de la varicela zoster, sino también tenemos otros 7 más, son muchos más, todos también con sus correspondientes enfermedades correspondientes. Y pues miremos que este es el tercero que está, este es uno de los más pequeñitos en cuanto a tamaño molecular. Hay otros mucho más grandes, está el del sarcoma de Kaposi, bueno, ahí están el citomegalovirus, que todos son del mismo grupo de herpes zóster. Entonces, pues para poder tener neuralgia posherpética se debe haber tenido hace un tiempo la enfermedad de herpes zóster, que es el resultado de esa reactivación del virus que está latente cuando a uno de niño le dio la varicela, pues tiene la posibilidad de reactivarse porque queda latente a nivel de los ganglios, como ustedes ya lo saben, de las raíces dorsales, y si es a nivel del cráneo, pues a nivel de los ganglios, sobre todo el trigémino, y ahí en el ganglio de Gasser que se puede reactivar. Entonces eso, digamos, es la reactivación de este virus. Y en la fase aguda lo que tenemos es lo que siempre cualquier virus produce, que son el malestar de los pródromos, la fiebre, el malestar general, y posteriormente aparecen las vesículas, que son las características, esas vesículas que son distribuidas a lo largo del nervio afectado, más o menos aparecen durante 7 a 10 días y eso produce esas lesiones que posteriormente son las que nos van a ocasionar el dolor neuropático tan severo. Entonces vamos a ver que estos pacientes realmente lo que se produce por el virus va a ser un daño citopático directamente, no solamente en las células epiteliales, sino también en la parte neuronal. Esos daños citopáticos van a producir cambios bioquímicos, moleculares, morfológicos, y la célula empieza a sufrir muchísimo y la viabilidad se va a alterar, y todo eso se va a ver visiblemente en la microscopía electrónica. Entonces es muy bonito. Aquí me encontré esta figura muy bonita de una célula infectada del virus, y aquí se ven unas inclusiones intranucleares cuando sucede esto a nivel microscópico, que altera completamente las células, no solamente las epiteliales donde están la parte clínica que uno ve, sino también a nivel neuronal. Entonces, por eso es que el dolor en la fase aguda, que es inducido por ese daño citopático, esa es una destrucción bastante severa, y por eso es tan grave el dolor, es el que se va a producir a nivel tanto del ganglio sensorial de las raíces posteriores o a nivel craneal o en los nervios sensoriales periféricos a nivel del nociceptor. Esto va a producir una reacción inflamatoria que se va como bajar, va a esparcirse en forma descendente en el tejido neuronal y a nivel mucocutáneo, y es lo que produce nuestra famosa neuritis aguda severa producida por el herpes. Entonces, en la fase aguda vamos a ver ese dolor tan agudo, tan severo, y aquí para mostrarles qué pasa a nivel neuronal, entonces vamos a ver que se altera la permeabilidad de la membrana, se daña esta membrana, se volca todo el líquido interno que
que está intraneuronal, hay autodigestión, hay parálisis de esta célula, o sea, la lesión es bastante severa por el daño citopático. Entonces, obviamente, con esa estructura, ese virus nos está haciendo tanto daño, va a ocasionar lesiones tanto a nivel del ganglio de la raíz posterior, pero también a nivel, este es un pedacito de nociceptor que está aquí agrandado, en donde aquí se esquematiza claramente una gran cantidad de receptores que se expresan y son productores de muchísimo dolor. Entonces, los que nos interesan, pues todo lo que es la parte inflamatoria, bradiquininas, histaminas, prostaglandina, leucotrienos, pero este es importante, por ejemplo, el que produce neuromas pequeñitos, que es el factor de crecimiento neuronal, y también los TRBP, que son los receptores de potenciales transitorios vaniloides, que es muy importante en el proceso inflamatorio y el proceso de dolor neuropático. Y lo mismo los receptores de sodio, acordémonos que son 9 tipos de receptores de sodio y los más importantes en dolor son el 789, el 1.789. Entonces, aquí están expresados el 8, pero generalmente son esos últimos 3 los que se expresan en procesos inflamatorios intraneuronales, y eso es lo que está pasando a nivel periférico, y por eso el paciente tiene tantísimo dolor. Entonces, la razón por la cual se reactiva, pues realmente no se sabe. Aparentemente hay disminución de inmunidad en los pacientes que tienen, por ejemplo, un tumor que todavía no se ha descubierto, puede ser algo oncológico. Hay varias opciones, digamos, algunas teorías, pero realmente la claridad todavía no se sabe. Entonces ya sabemos que la carga viral en el ganglio se dispara, y al dispararse a nivel del ganglio, pues todas las partículas virales bajan y rastrean todo el nerviecito y van a llegar a la piel y van a producir pues los síntomas que son las ampollitas, las vesiculitas, el eritema y toda la parte inflamatoria de la fase aguda. Entonces esa diseminación es severa, y la respuesta inmune también depende del grado de inmunidad que tenga ese paciente. Puede ser grandísima o puede ser muy poca, entonces por eso depende de cada paciente. Entonces, ¿por qué duele el herpes y la neuralgia posherpética? Entonces hay 2 procesos muy claros, que es esa inflamación donde se sensibilizan los nociceptores, vamos ahora a los mecanismos, y hay un proceso de desaferentación a nivel de todo lo que es el ganglio de las raíces dorsales. En el caso de cara, pues obviamente a nivel del trigémino, que será el ganglio de Gasser, entonces va a haber esos 2 mecanismos, pero como tal, les voy a explicar así como muy puntualmente de la fisiopatología de esos procesos neuropáticos severos. Entonces son básicamente 5 mecanismos. Uno de los más aceptados, ahora les muestro un artículo muy bonito que encontré, es la actividad ectópica. Es uno de los más aceptados acerca de la razón por la cual duele tanto. Entonces, cuando hay lesión de esta neurona o del nervio, ya sea a nivel del axón o a nivel del cuerpo celular, pues eso va a producir una alteración de todos los receptores y canales que acabo de mostrarles, y eso ocasiona potenciales ectópicos aferentes totalmente desordenados. Como su nombre lo indica, es ectópico, no es orden, es totalmente desordenado, y por eso el dolor es tan severo. Y ahí es donde se ve la alteración de los canales de sodio y de potasio. Eso ocasiona parestesias espontáneas, disestesias y dolor como tal. El otro es, este lo voy a ampliar un poquito porque está el de sensibilización periférica. Entonces, por decir algo, se activa un nociceptor aquí periférico. Recordemos que cuando se activa un nociceptor se va a liberar sustancia P, sustancia neuroquinina y todo la sopa inflamatoria. Eso ocasiona vasodilatación y hace que se activen los nociceptores vecinos, y eso va a producir una amplificación a nivel periférico de lo que es la información dolorosa, y por eso se llama sensibilización periférica. ¿Qué va a producir esto? Esto va a producir aumento, disminución de ese umbral, y hace que el dolor se amplifique cada vez más. Y aquí es donde hay los cambios de los potenciales transitorios vaniloides a nivel periférico, y eso es lo que nosotros llamamos sensibilización periférica, es decir, la amplificación a nivel distal de todo lo que es la inflamación neurogénica. Ese es un mecanismo también muy importante, no solamente en herpes, sino en otro tipo de dolores neuropáticos. La tercera es la sensibilización central. Entonces, cuando esto sucede permanentemente y está activado a nivel central, a nivel de las neuronas, ay, perdóname, me equivoqué aquí, ay, no, espérate, ay, me enredé con esto, espérate. ¡Ah, bárbaro!
no, acá, aquí, minuto, acá. Entonces, a nivel central, lo que va a pasar es que todas las neuronas de amplio rango dinámico van a hacer reclutamiento de las vecinas y va a ocasionar un aumento de la información nociceptiva a nivel medular y eso va a ocasionar aumento del área afectada. Entonces, el paciente no solamente va a tener dolor en el área afectada, sino va a tener dolor a nivel periférico y a nivel mucho más central. Eso va a ocasionar alodina, hiperalgesia y sumación temporal. Entre más dolor haya, difícil va a ser manejar el dolor. Siguiente. La otra teoría o la otra mecanismo es la modulación inhibitoria alterada. Entonces ya acordémonos que nosotros tenemos un sistema excelente de inhibición por medio del sistema serotoninérgico y puede también estar alterada, disminuida esta inhibición, esta modulación. Y por último, la otra teoría es la activación de la microglia. Recordemos que anteriormente se pensaba que las células de microglia eran como el sustento a nivel del sistema nervioso central. Hoy día se sabe que estas células de microglia se activan por el ATP y va a producir como si fuera una neurona tipo de amplio rango dinámico y va a producir toda la alteración neuropática a nivel medular, es decir, van a contribuir a todo lo que son los mecanismos de sensibilización central. Entonces, en resumen, tenemos esos 5 mecanismos. Uno de los más aceptados es el de la ectopía. Bueno, desde el punto de vista clínico, vamos a ver que la inflamación cutánea, como causa del dolor en el herpes zóster, va a producir 2 síntomas clásicos. La primera es un dolor quemante, que es insoportable. Todos hemos visto pacientes con herpes. Este es un ejemplo. Es como los que nos llegan a nosotros en el hospital. A nosotros nos llegan en el hospital pacientes muy graves, como estos, por ejemplo, en donde hay muchísimos dermatomas afectados y es muy agresivo. Y aquí vamos a ver que es un dolor quemante y esto se traduce en activación de las fibras A delta y fibras C. Recordemos que las A delta son las mielínicas y las C las amielínicas. Y también va a haber una alodinia táctil que es transmitida por la alteración de las fibras A beta. Recordemos que las A beta nos transmiten es la propiocepción y el tacto, entonces normalmente no debería doler, pero esto significa que ya hay sensibilización central. Entonces tenemos estos síntomas clásicos de los pacientes y que producen muchísimo dolor. Este es el artículo que les decía, que es reciente, en donde hablan de la hipótesis del marcapaso ectópico a nivel periférico. Es muy bonito, se lo recomiendo si alguien está interesado para que se lo lea. Bueno, entonces hablando un poco de la parte de mecanismos fisiopatológicos y de la sintomatología, vamos a hablar un poquito de la epidemiología. Hay varias revisiones acerca de este tema. Esta es del 2014, donde se estima que la incidencia es de 3 a 5 personas por 1000 al año. Esos son medidas de Europa, América del Norte, Asia-Pacífico, en donde más o menos la ocurrencia, la presentación de la neuralgia posherpética es más o menos entre 5 a 30% en mayores de 50 años de edad. Y fíjese que ya están hablando de mayores de 50 años. Hay artículos donde reportan solamente a partir de 70 años, pero no, ya este artículo, que es un poco más reciente, fíjense que ya es a partir de los 50 años. Así es de que los que tenemos solo 49 no tenemos problema. Entonces es para que pues tengamos en cuenta que cada vez como que se disminuye ese rango. Es importante este dato, el 95% de la población adulta de los países desarrollados manifiesta seropositividad para anticuerpos contra el virus de la varicela zoster, como quien dice casi todo el mundo tuvo esto, y tiene anticuerpos. Este es otro estudio de Asia-Pacífico, que también digamos que lo amplía más porque ya no es de 3 a 5, sino de 3 a 10, a 1000 personas por año. Y aquí también hablan de ya la edad de 70, 80 años, en la incidencia de neuralgia posherpética es de 10 a 25 años. Rara vez se ve en pacientes jóvenes. O sea, uno nunca ve un paciente de 30 años con una NPH. Es muy raro, es exótico. Entonces, realmente no se ve. Y generalmente son los pacientes ancianos los que más sufren del tema porque tienen mayor incidencia. ¿Qué factores favorecen que un paciente tenga neuralgia posherpética? Eso sí está bastante claro en la literatura, casi todos los artículos son iguales en este punto.
Entonces, primero la edad avanzada, si entre más mayor el paciente, más incidencia tiene y más probabilidad tiene de que tenga neuralgia posherpética. El dolor, la severidad del dolor en los pródromos y antes del brote, es importante siempre preguntarle porque es uno de los signos que nos va a indicar que ese paciente puede tener neuralgia posherpética. La gravedad del herpes zóster, entonces ustedes vieron el paciente que les mostré ahorita, pero hay veces que le llegan a unos pacientes con 3 o 4 vesículas y a duras penas se puede hacer el diagnóstico. Entonces es una dicha porque es mayor, es más posible que el paciente no le dé después la neuralgia. Entonces, la gravedad es importante, la intensidad del dolor agudo y el oftálmico, porque la parte, cuando está afectada la parte oftálmica, es muy frecuente que hagan neuralgia posherpética. Tanto será que cuando tenemos pacientes con dolores oftálmicos, siempre debe el oftalmólogo ser parte del tratamiento porque ellos manejan eso un poco diferente a nosotros, utilizan bastantes corticoides y es importante interconsultarlos. Las mujeres, desafortunadamente nosotras, somos de las más chinchosas porque dice que somos más propensas a vernos afectadas por la neuralgia posherpética. Sin embargo, pues yo he visto que es como parejo. Sin embargo, esto está en la literatura y por eso lo colocamos. Ok. Dentro de la neuralgia posherpética sabemos que el dolor esta neuralgia es lo que más se presenta, lo más frecuente es este problema. Es más o menos una incidencia alta, más o menos, le queda el dolor a los pacientes en un 1 a 2%, o sea, fuerte, de una manera intensa, y persiste por años, puede persistir 5 años, puede persistir 10 años, entonces es importante tener en cuenta eso. El dolor en la neuralgia posherpética se clasifica en tres tipos. El primero es el dolor que el paciente le dice permanente, constante, doctora, yo siento una quemadura permanente, no me la aguanto, estoy desesperado. Entonces es el constante, el permanente, quemadura continua. El otro es el intermitente. Entonces, de repente el paciente está tranquilo y siente la descarga eléctrica, nosotros lo llamamos dolor paroxístico. Y el tercero es el dolor evocado, que es el que se produce con estímulos al roce, con la ropa, con estímulos no dolorosos, el toque ligero, el paciente no tolera la camisa o el pantalón o el área que tenga que vestir. Entonces es algo bastante incómodo y esos son los 3 tipos de dolor. Así de que va a interferir con todas las actividades del paciente. El paciente no puede bañar, no puede comer, no puede salir, tiene una vida y una calidad de vida muy alterada y eso produce muchísimo estrés y discapacidad física. Este artículo se los pongo acá, ojalá lo puedan revisar, es de este año, del 2021, y me gustó porque revisa no solamente el dolor como tal, sino que revisa todo lo que afecta una neuralgia posherpética. Y este es el número de ensayos aleatorizados y no aleatorizados y series casos de control y cohortes en pacientes con herpes. Entonces, lo que me interesa es demostrarles que hay 86 de todo lo que encontraron, 86 estudios del dolor, pero mire que también hay de la calidad de vida, de depresión, del uso de analgésicos, de la funcionalidad. Es decir, el herpes es una enfermedad, la neuralgia posherpética es una enfermedad que afecta muchísimo al paciente y por eso es importante ser agresivo en la fase aguda para que esto no sea que no nos altere tanto la vida de nuestros pacientes. Este artículo es muy bonito. Para recordarles cuando pues uno está estudiando y ustedes que son neurocirujanos, pues tienen que tener ese repasito, se los voy aquí a dar, en cuanto a dolor neuropático, porque es importante la clasificación, cuando es espontáneo o cuando es provocado. Recordemos, cuando es espontáneo, puede ser continuo o paroxístico, y cuando es provocado, puede ser estímulos inocuos, puede dar la alodinia, o estímulos nocivos que se llama hiperalgesia, y puede ser mecánica o al frío o al calor, y aquí también mecánica o al frío o al calor, porque esto define si está alterado más las fibras A delta o las fibras A beta o las fibras C. Entonces recordemos, esto es importante. Entonces, esto, por ejemplo, nos indica que son más las fibras A beta cuando hay estímulos inocuos, la alodinia A beta aquí también. Aquí ya es más fibras A delta y C.
Ok, entonces vamos a entrar ahora sí a lo que es el manejo. Entonces vamos a dividirlo como en tres partes. El manejo puede ser para hacerlo como organizado. Entonces la parte farmacológica, la parte no farmacológica y lo que es la intervención que ustedes, pues, yo sé que como neurocirujanos están interesados en conocer, digamos, este tema. Necesariamente tengo que hablarles de la fase aguda porque dependiendo del manejo en la fase aguda hace que el paciente disminuya la incidencia de neuralgia posherpética. Eso está muy claro en la literatura. Entonces, cuando uno ve a un paciente con herpes, generalmente dice, pues tengo que ponerle un antiviral. Entonces, aquí está un grupo de antivirales, pues ustedes lo pueden mirar ahí. El que más usamos a nivel hospitalario es el aciclovir, porque es el que está en el sistema. Esta es la dosis adecuada. Se debe dar por 7 a 10 días a esta dosis. Pero ¿cuándo se da el antiviral? Yo decía, a todo el mundo. Pues no, no se da a todo el mundo. Entonces, depende de qué. Uno, de que el dolor sea de más de 5/10, pues, de moderado a severo. Segundo, que tenga un rash severo, como el paciente de la foto, que sea un rash grande. Tercero, cuando es facial o cuando es ocular. Cuarto, cuando tenga complicaciones. Y por último, cuando son pacientes inmunosuprimidos. Me explico. Entonces, generalmente manejamos el paciente con aciclovir, pero hay que tener en cuenta cuándo son realmente las indicaciones del antiviral. Esas son las indicaciones que están en la literatura. Les pongo esta lámina que lo saqué de uno de los artículos que estuve revisando, porque estas son las medicaciones empleadas comúnmente para el manejo del dolor agudo en el herpes. Porque es importante, vuelvo y repito, porque si usted lo maneja en forma agresiva y fuerte en la fase aguda, es menos la incidencia de neuralgia posherpética posterior. ¿Cuándo nos llega a nosotros? Desafortunadamente, no nos llegan siempre en la fase aguda. Desafortunadamente nos llegan cuando llevan bastante toreados por allá en donde estén, entonces a veces no les han hecho ese manejo adecuado. Entonces uno les pregunta, ¿qué le dieron? No, pues el aciclovir. ¿Y qué más? No, y acetaminofén. Entonces, pues obviamente el pobre señor o señora ha estado con el dolor totalmente activo desde la periferia hasta la médula espinal y hasta la corteza, porque nadie le ha manejado adecuadamente su dolor agudo. Entonces, por eso es importante pues enfatizar en esta parte para que no nos pase. Yo sé que ustedes ya como neurocirujano les llega ya la complicación y el dolor, así como a nosotros en clínica del dolor. Sin embargo, cuando tengan la oportunidad, pues tengamos en cuenta que hay que ponerles opioides en la fase aguda. Aquí están nombrando oxicodona, ya llegó a Colombia esta oxicodona de 5 miligramos de liberación rápida, ya llegó, acaba de llegar. Nosotros generalmente preferimos tramal, a no ser que haya contraindicación, ahorita que hablamos de eso un poquito. Prednisona, o sea, lo que es corticoides, casi nunca lo manejamos, a no ser que sea oftálmico en unión con los oftalmólogos, pero sí iniciamos un neuromodulador, como lo vamos a hablar ahorita. Y si es necesario, también un antidepresivo. El parche de lidocaína en la fase aguda no se puede poner a no ser que ya haya pasado el proceso inflamatorio y la costra haya caído. Solamente se coloca con la piel intacta. Entonces, esto es para la fase aguda del herpes zóster. Ahora, ya para el tratamiento como tal de neuralgia posherpética, ya vamos a hablar de diferentes líneas de manejo. La primera línea, la segunda y la tercera. Entonces, vamos a entender que neuralgia posherpética se llama cuando después de un mes de haber iniciado el proceso del herpes y de haber iniciado el proceso de terminación de las vesículas y la costra, sigue el dolor. Entonces, vamos a tener herpes zóster agudo, subagudo y ya crónico. Ya cuando es crónico ya se llama neuralgia posherpética. Entonces, en la primera línea de manejo, bueno, todas estas son recomendaciones que les voy a hablar, que están incluidas en el grupo de interés de dolor neuropático de la Asociación Internacional para Estudio del Dolor, que se utiliza a nivel internacional. Entonces, hay muchísimas revisiones, yo les voy a traer unas cuantas, pero todas son muy similares en cuanto al manejo de tanto la neuralgia posherpética como la parte de intervención. Entonces, vamos a hablar. Básicamente, todas son muy similares, una que otra diferencia, pero ya les hice un resumen para que quede pues realmente claro. Entonces, en la primera línea de manejo, con un alto grado de recomendación, están los antidepresivos. Los antidepresivos tricíclicos tienen una calidad de evidencia moderada. Estos no están aprobados por la FDA para dolor por neuralgia posherpética. Sin embargo, como tienen un alto grado de recomendación,
es porque son efectivos y un NNT buenísimo. ¿Cómo actúan? Acordémonos que los antidepresivos ustedes los manejan excelentemente. Solo recordarles que inhiben la recaptación de serotonina y optimizan el sistema de modulación descendente del dolor y también bloquean los canales de sodio, lo cual mejora la transmisión del dolor. También están los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la duloxetina, que sí tienen una calidad de evidencia bien alta. Esto se utiliza y tiene mucho más artículos aprobados en la literatura, muy buenos. Y recordemos pues que los antidepresivos requieren a veces dosis altas que los abuelos, cuando los pacientes ya están en cierta edad, no toleran, entonces, y que tienen muchos efectos adversos, entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de medicamentos por los efectos adversos que tienen. El NNT de los antidepresivos, sobre todo los de la amitriptilina, es muy bueno, es de 2.1, o sea, de que es excelente y por eso tiene tanta efectividad. No todo el mundo lo tolera, pero cuando lo tolera es una dicha. Además de que es barato y no se demoran en administrárselo en las EPS. Dentro de la primera línea también con calidad de evidencia alta están todo lo que son los ligandos alfa-2 de canales de calcio, que son los gabapentinoides. Entonces está la gabapentina, que esta sí está aprobada por la FDA para la NPH desde el 2004. Recordemos que esta actúa a nivel de los canales de calcio, disminuye la afluencia de calcio, por lo tanto va a producir una disminución de la liberación de neurotransmisión de toda la parte excitatoria. Quería contarles que hay una gabapentina que ahora no está en Colombia, pero espero que llegue pronto porque es de liberación prolongada. Recordemos que la gabapentina dura muy corto tiempo, dura apenas 5 horas, entonces por eso uno la tiene que dar un poco más seguida, más o menos cada 8 horas la da uno, pero no todo el mundo la tolera, toca titularla. Todos los pacientes deben ser titulados para que no tengan efectos adversos. Esta tiene la dicha de que tiene una liberación prolongada, pero no ha llegado a Colombia, se llama enacarbil. Entonces vamos a empezar con 300 miligramos al día y la idea es que no llegue más de 1800 miligramos, a pesar de que en la literatura reportan que la dosis máxima de gabapentina es de 3600, pero no está en neuralgia posherpética, reportan todos la literatura de que no debe producir, que no debe darse tanta dosis porque tiene demasiados efectos adversos. Recordemos que da mareo, somnolencia, edema periférico, entonces es complicado. Hay otra marca también que es la gastroretentiva gabapentin, esta que tampoco hay en Colombia, pero quiero que la conozcan porque también es de absorción lenta y entonces es efectiva para este tipo de pacientes. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí me están escuchando? Sí, doctora, estamos muy bien. Oh. Están todos ahí poniendo, ahorita voy a preguntar, fíjense que tienen que poner cuidado porque les voy a preguntar a todos los residentes, al doctor Kevin, al doctor Santiago, a ver si me pusieron cuidado. Claro que sí. Ahí estoy molestando. Bueno, entonces ahora vamos en la otra medicación aprobada por la FDA, es la pregabalina, la famosa pregabalina, que usamos para todo tipo de dolor neuropático, generalmente la utilizamos ya a mí me gusta más la pregabalina personalmente porque es más potente y segundo, con menor dosis tenemos mejores efectos. Entonces, recordemos que es más o menos 6 veces más potente que la gabapentin. Generalmente empezamos dosis de 75 cada 12, titulado lentamente, vamos subiendo las dosis cada tercera semana hasta un máximo de 600 miligramos, pero recordemos que tiene eliminación renal, por eso debe ajustarse en pacientes con enfermedad renal. Esa tabla la encuentran en internet. Es muy clara acerca del ajuste de las dosis de pregabalina según el aclaramiento de creatinina. Entonces hay que tener en cuenta esto porque a veces uno se le olvida revisar esto y es importante porque si no el paciente va a tener efectos adversos. En cuanto a función hepática no hay problema, no se requiere ajuste de dosis cuando el paciente tenga alteración de la función hepática. Bueno, de pregabalina y de gabapentina hay cientos de artículos que avalan su uso en neuralgia posherpética. Esto es uno porque hay muchísimos en donde se ve que sí efectivamente es útil y tiene una seguridad bastante buena para todos los pacientes. Es un artículo del 2017. Estos en China y en Corea están escribiendo muchísimo acerca de esto. Entonces, pues bajé varios artículos y este es uno en donde se ve no solamente disminución del dolor, sino mejora la calidad de vida porque mejora el sueño. Obviamente sabemos que se utiliza porque produce sedación. Ese es otro artículo también de la respuesta a la dosis de pregabalina, no solamente para neuralgia posherpética, sino neuropatía diabética y fibromialgia, en donde realmente reportan que la dosis es de 300 a 600 miligramos para la neuralgia posherpética y pues que realmente se ve una buena
respuestas, no solamente para el dolor, sino para la impresión global, como el paciente se siente en todos los aspectos de su vida y la calidad del sueño. Realmente los efectos adversos son pocos y por eso es bastante segura. Segunda línea, entonces en primera línea ya dijimos los que les acabo de informar y la segunda línea empezamos entonces con los parches de lidocaína. Hay una débil grado de recomendación, pues porque obviamente no siempre funciona, entonces por eso no es que sea el non plus ultra. Sin embargo, ¿cuándo se utiliza, doctores? Se utiliza cuando hay alodinia, única y exclusivamente si hay alodinia. Si no hay alodinia y solamente hay dolor paroxístico, realmente es perder la platica, porque este producto es costosito. Entonces, únicamente se utiliza para disminuir el dolor al roce, es decir, la alodinia. Se usa por eso solamente en dolor neuropático periférico. Su mecanismo de acción, recordemos que actúa como es con cualquier anestésico local, activa, bloquea los canales de sodio, y esto no se absorbe mucho, solamente se absorbe un 3%, entonces es bastante seguro, y bloquea la transmisión, pero es muy periférico, bien periférico el efecto, o sea, solamente la parte de piel y no va a absorberse, entonces no tiene ese problema. Puede tolerarse perfectamente si se administra junto con los neuromoduladores. Entonces tenemos en la segunda línea los parches de lidocaína y los segundos son las parches de capsaicina. No sé si ustedes han escuchado el parche de capsaicina, nosotros lo usamos muy ocasionalmente. Ahorita tenemos básicamente solamente crema, la parte de capsaicina es un poco más difícil de utilizar y ya les voy a explicar por qué. Entonces tenemos que esta tiene una calidad de evidencia un poco más alta y se usa no solamente para neuralgia postherpética, sino para dolor neuropático periférico porque activa solamente a nivel de piel. Entonces, ¿qué es la capsaicina? Pues este es un agonista que tiene una selectividad grandísima a nivel de ese potencial que habíamos hablado al comienzo, que es el potencial transitorio vaniloide, y esto va a ocasionar que se expresen a nivel periférico, va a producir una liberación masiva de sustancia P y va a sacar todos esos neuropéptidos vasoactivos, entonces va a producir un dolor severísimo y un eritema causado por eso. Entonces la neurona que tengo aquí la lámina, miramos, esa es la forma como digamos, la parte esquemática de la capsaicina y aquí como su actividad, cómo funciona, se pega a nivel de este receptor vaniloide. Eso ocasiona la apertura de los canales de calcio, esto ocasiona inhibición de los canales de sodio, esto va a producir una alteración de la mitocondria y lo que va a producir es la liberación masiva de sustancia P y va a producir eritema y un dolor severísimo. Pero lo que finalmente hace es que desensibiliza toda la parte neuronal periférica y por eso es que el paciente produce después una analgesia prolongada, es muy interesante. Entonces, este es el ejemplo de cómo se utiliza. Por ejemplo, en herpes torácico se marca la piel, se pone primero anestesia local con una mezcla eutética de prilocaína y lidocaína. Aquí en Colombia lo tenemos. Se deja actuando primero una hora, se limpia y luego se coloca el parche, que es el de capsaicina al 8%, y esto se deja actuando una hora más o menos, pero esto necesita hospitalización del paciente, porque si usted lo hace en el consultorio o lo hace en la casa, el paciente se va muriendo del dolor, porque esto es demasiado doloroso. Entonces toca canalizar al paciente, monitorizarlo, darle medicamento opioide en esa fase de agudo y posteriormente ya después de eso el paciente siente alivio del dolor. Esto más o menos dura 3 meses cuando se coloca. Esa es la segunda línea. Dentro de la tercera línea ya tenemos los opioides. Bueno, en la segunda línea también estaba el tramadol, ahorita de los... Pero aquí en la tercera línea ya serían los opioides potentes. ¿Cuándo los usamos? Muy rara vez. Muy rara vez, la calidad de la evidencia es moderada. Tratamos de no usarlos potentes, a no ser que sea cosa extrema. ¿Por qué? Porque pues acordémonos que eso produce, como es, es un poco de abuso, sobreabuso y adicción. Y generalmente un buen opioide para neuralgia postherpética no lo hay. Entonces, como medio se podría usar la oxicodona o la metadona, pues, pero es bastante adictivas. Entonces, las dos opciones que nos quedan acá es el tramadol y el tapentadol. Recordemos que el tramadol tiene efecto serotoninérgico y noradrenérgico, pero el tapentadol tiene más noradrenérgico. Entonces, tiene menos efectos adversos. Y también tienen efecto mío. Entonces, se podrían utilizar estos en vez de los potentes. Siempre con dosis tituladas. Recordemos que el tramadol está contraindicado en pacientes con arritmias avanzadas, enfermedades cardiovasculares, como por decir las arritmias, sobre todo
son muy peligrosas pacientes que tengan arritmia si usted no se ha dado cuenta y le ponga tramadol. En pacientes epilépticos, en pacientes que estén tomando otros medicamentos que también que puedan producir síndrome serotoninérgico. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sobre todo porque usamos esta neuralgia posherpética es más común en pacientes ancianos, entonces son pacientes que tienen muchos medicamentos, son pacientes que son de riesgo. Entonces, ¿qué medicamentos con recomendaciones no concluyentes? O sea, como que sí, sí, pero que no, unos dicen que sí, otros que no, entonces uno dice, entonces, ¿qué le hago? Entonces, esto es muy claro, la capsaicina en crema, unos reportan que es muy buena, según los artículos depende de dónde venga, pero por ejemplo la crema al 0.25 al 0.75 casi no es útil, entonces por eso se utiliza la del 8% que les acaba de mostrar. Carbamazepina tampoco, la única indicación de carbamazepina, mis doctores, es para la neuralgia del trigémino. Es muy importante tener esto muy claro en trigémino, pero no para ningún otro dolor neuropático. La clonidina tópica tampoco, la lacosamida, la lamotrigina, antagonistas del NMDA, la carbamazepina, en este caso los antidepresores inhibidores de la recaptación de serotonina, digamos, que no son concluyentes, pero sí, en este artículo, que es un artículo de una revisión muy bonita de este doctor, reporta que el tratamiento combinado no se ve diferencias significativas. Sin embargo, en otros artículos sí encuentran utilidad en combinar dos tipos de medicamento, el anticalcio y antisodio, y además de eso lo local. Entonces, a mí me gusta combinar porque me parece que disminuye las dosis de cada uno de estos. La recomendación débil en contra de su uso de los cannabinoides y el ácido valproico y totalmente en contra el levetiracetam y la mexiletina. Listo. Entonces, ya teniendo la parte farmacológica, vamos a hablar de lo que es la parte de intervención. Entonces, en la intervención tenemos varias opciones. Entonces, vamos a empezar con la toxina botulínica. La toxina botulínica, pues, ¿qué va a hacer? Va a tener una calidad de evidencia moderada. En cuanto a su mecanismo de acción, va a actuar inhibiendo la liberación de todos esos mediadores de dolor periféricos que hablamos al comienzo y a nivel de los ganglios de las raíces dorsales, porque disminuye todo lo que es la inflamación a nivel de esas terminales y va a desactivar canales y el transporte axonal. En resumen, va a disminuir la transmisión del dolor cuando utilizamos la toxina botulínica. Si hay artículos sobre esto, hay bastantes, encontré uno, me lo puse porque es de colombianos, es de Bogotá, Colombia, de la Fundación Cardioinfantil, pero son presentaciones de casos, que hay una revisión extensa y que haya un soporte grande, pues la verdad no. Este es un ejemplo nomás, se los traigo para que ustedes vean que eso se coloca centímetro a centímetro en el área donde el paciente tiene dolor severo y que no ha mejorado con nada, entonces se puede utilizar. Pero evidencia todavía clarísima, no. Listo. Otra opción es la inyección local de triamcinolona. Entonces, eso se utiliza más en la fase más entreaguda y subaguda, porque eso disminuye muchísimo el dolor local. Sin embargo, ya, esto es un artículo viejito, un artículo ya para mí ya viejito, sin embargo, yo me acuerdo que nosotros al comienzo usábamos esto y funcionaba, y a veces lo uso cuando no tengo opción de hacer bloqueos porque el paciente tiene algunas situaciones, pues yo le coloco inyección local de triamcinolona al paciente a nivel subcutáneo. Y ya hablando de bloqueos de nervio, entonces vamos a revisar esta parte de bloqueos de nervio que es bien interesante. Entonces, por ejemplo, este es un artículo del 2017 de los coreanos, en donde ellos hacen una revisión de todo lo que son los bloqueos de nervio en pacientes para prevenir en la fase aguda, ojo, pues en la fase aguda, para prevenir la neuralgia posherpética en pacientes con el herpes zóster. Entonces, es un metaanálisis y una revisión sistemática, y este es el resultado final. Entonces, ellos revisan según el tiempo en que se colocó, cuánto tiempo le alcanzó, por ejemplo, si desde el que empezó el dolor, después del herpes zóster, a los 3 meses se le colocó, o a los de 1 a 6 meses, o hasta el año. Entonces, se ve que sí funciona. Ahorita vamos a ver qué tipo de bloqueos. Sin embargo, porque ese es el grupo que favorece la parte experimental, sin embargo, hay demasiado heterogeneidad entre los estudios. Entonces uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Le creo o no le creo? Pero pues uno ve en la práctica, yo 30 años de experiencia manejando dolor, sí funciona. Yo sé que funciona, sirve más a unos pacientes que otros, pero cuando uno va a ver el estudio, esto no lo había visto yo así también revisadito, pero cuando uno va a ver cada uno de esos estudios, pues son demasiado diferentes para unirlos.
Y aquí lo que me gustó es que, pues aquí el efecto de qué tipo de bloqueos. Entonces, la incidencia de neuralgia posherpética sí disminuyó cuando se colocaba infusiones epidurales continuas o repetitivas. Puede no ser una infusión continua de epidural, pero sí, por ejemplo, cada semana una. O una epidural única, baja la calidad ahí. Y aquí hablan, por ejemplo, que el bloqueo de ganglio estrellado no da tan buena protección para evitar una neuralgia posherpética. El paravertebral sí da una buena protección. Es decir, que los bloqueos en general sí sirven, porque muchos artículos anteriormente decían que no. Entonces, pues primero, saber que en la fase aguda sí mejora el dolor, primero obvio, y previene la neuralgia posherpética. Yo les soy honesta, a nosotros sí nos gusta poner bloqueos en la fase aguda cuando el paciente, a pesar del medicamento opioide, el medicamento neuromodulador, el antiviral, el paciente sigue con dolor severo, nosotros lo pasamos a salas de cirugía, le hacemos bloqueo. Generalmente bloqueo simpático, y si no, un bloqueo somático y simpático, o mixto. El ganglio estrellado ya vimos que tiene un menor efecto para disminuir la incidencia de la NPH. Los bloqueos somáticos como el peridural, el continuo, el paravertebral, sí disminuye la incidencia de la neuralgia. Acordémonos que todos los cambios hemodinámicos de esos pacientes ancianos pues pueden tener un efecto prolongado, hay que tener muchísimo cuidado. Y a veces pues hay estudios, obviamente, de inyecciones intratecales de corticoides, no en el trigémino, pero hay que tener mucho cuidado porque hay estudios donde muestran la meningitis, aracnoiditis y meningitis aséptica por estos procedimientos. Ese es otro estudio del 2020, muy bonito, es de Anesthesiology, en donde hablan de la eficacia de la infusión epidural continua cuando es guiado por una estimulación eléctrica epidural, cuando se compara esto. O sea, usted coloca una epidural, le coloca un estimulador eléctrico para definir exactamente el dermatoma afectado con el estimulador eléctrico. Y el otro grupo es una epidural continua en donde uno, como conoce los dermatomas y las metámeras, pues para uno es fácil, como anestesiólogo. Entonces, esto es un estudio retrospectivo, pero es bonito porque muestran la técnica. Entonces, ¿qué le hacen? Aquí, pues, básicamente, les traje solo esta diapositiva, pues, para que ustedes vean, esto es torácico, que es uno de los más comunes. Entonces, ellos utilizan el catéter epidural, pero le ponen también el estimulador eléctrico para ubicar exactamente el punto. Cuando le preguntan al paciente, lo estimulan y el paciente define si sí está bien ubicado o no, y entonces le dejan ahí tunelizado el catéter, y le ponen una infusión continua por 10 días de anestésico local y una fase inicial, un bolo inicial de corticoide, un solo bolo inicial de corticoide. Y eso disminuyó bastante, en forma importante, en la incidencia neural posherpética en pacientes en herpes zóster agudo. Entonces, este es uno de los últimos artículos que encontré, se los traje pues para que lo conozcan, esas son las técnicas. Bueno, nosotros siempre hacemos epidurales y a veces hemos tenido que poner catéteres también, pero ahora les tenemos otro mejor, pero ahorita se los muestro. Entonces, ¿qué hacemos? Ya si el paciente no mejora, pues tenemos la opción de la neuromodulación. Entonces, si falla todo el manejo conservador con fármacos, los bloqueos, el dolor sigue y sigue, el paciente persiste y la calidad de vida está horrible, pues paila, nos toca seguir intentando en el paciente. Doctores, y ustedes son los que van a entrar ahí, porque entonces, ¿qué tenemos que buscar? Pues la estimulación de médula espinal. Está el TENS, que es la estimulación eléctrica transcutánea, que también sirve, hay artículos que lo avalan, y la radiofrecuencia pulsado continuo. Entonces, son cosas que son más de neurocirugía, nosotros hacemos radiofrecuencia, pero la estimulación de médula espinal nosotros en el hospital no la hacemos. Pero se puede usar. Esto siempre sumado a toda la farmacología, o sea, todo lo que son los fármacos. Esto solo no. Esto generalmente para llegar a eso es porque el paciente se ha luchado y está desesperado. Realmente no es común que llegue a eso, pero pues está escrito en la literatura. Esta es ya me quedan muy poquitas diapositivas ya para acabar. Ya la parte de el tratamiento intervencionista, de intervención en neuralgia posherpética, otra revisión sistemática del 2019. Entonces aquí ya les traigo el resumen. Entonces el resumen es que a nivel central, pues está, esto ya no se usa, doctores, la inyección intratecal de metilprednisolona, porque esta metilprednisolona ya prácticamente no la estamos usando, porque tiene muchas complicaciones por lo que son particulados, son medicamentos particulados y ya estamos usando no particulados. La inyección epidural también de metilprednisolona, pues tampoco lo estamos usando. Aquí la estimulación de la médula espinal sí, pero de todos modos aquí están las referencias, si ustedes las pueden tomar. Y aquí a nivel periférico, esto es a nivel central.
central y a nivel periférico, pues ya hablamos de la toxina botulínica, que pues es un mediador, mejora la parte inflamatoria a nivel periférico, a nivel del nervio, la inyección de triamcinolona, que también hace modulación periférica, el TENS, que es la estimulación del nervio transcutáneo, que también se utiliza muchísimo a nivel de dolor crónico, las infiltraciones a nivel del nervio periférico, que lo usamos mucho, yo inclusive a veces pongo fenol, eso no lo tengo ahí, pero bueno, pues se los estoy contando, el bloqueo de ganglio estrellado, ay, perdón, aquí el bloqueo de ganglio estrellado, el bloqueo paravertebral, que lo hacemos los anestesiólogos un montón, pues para manejo del dolor de todo tipo, y la lesión del ganglio de la raíz dorsal, básicamente con radiofrecuencia pulsada o si no la radiofrecuencia de los nervios intercostales, digamos como un resumen de la intervención desde el punto de vista de nervio que ustedes pueden hacer, nosotros hacemos esto, nosotros hacemos pues mucho intervención en esto. Este es un artículo que hablan el TENS, que les está hablando, pues hay muchos aparatos, aquí están hablando de los dos tipos de aparatos, sé que este es mejor que el otro, bueno, etcétera, pues en ese momento no me parece importante, pero para que ustedes sepan. Y les traje el bloqueo que estamos haciendo nosotros los anestesiólogos, porque esto lo describió un anestesiólogo hace como unos 6 años, 7 años, que es el bloqueo ESP, que es el Lumbar Erector Spine Plane Block, que lo usamos muchísimo para todo tipo de manejos, pero sobre todo en manejo de dolor de la espina. Entonces, este es un ejemplo que me encontré en la literatura, pero nosotros tenemos ejemplos de que estos bloqueos pueden funcionar porque bloquea todo lo que es los nervios espinales, todo lo que sale a nivel de la columna vertebral desde T1 hasta abajo, hasta L5, LS1. Entonces nosotros ponemos este bloqueo. Este es un ejemplo de una doctora, de una paciente embarazadita, ella tenía como 20 semanas, entonces cuando tú tienes una paciente embarazada con un dolor severo neuropático por herpes, no le puedes poner neuromoduladores, está contraindicado, no le puedes poner un montón de medicamentos y uno, ay, ¿qué hago? Entonces lo que nos tocó hacerle es, tenía un dolor severísimo con el medicamento, digamos que bajó al 50% el dolor, pero persistía, entonces lo que le hicimos, ay, perdóname, ay, Dios mío, otra vez vuelvo y juego, espérate. Anterior, minuto anterior, acá, lupa. Entonces lo que le hicimos fue colocarle el bloqueo en el lado correspondiente, lo tunelizamos, lo sacamos y le pusimos infusión continua de anestésico local y la paciente controló 100% el dolor. La ventaja era que era joven, pero yo en 30 años es la segunda paciente embarazada que veo con herpes, o sea, no es nada común, es muy raro, pero el dolor era muy severo, entonces no le hicimos daño al bebé, la paciente controló 100% de su dolor y esta es una posibilidad de colocar un bloqueo donde no entramos al canal y es muy seguro, es muy fácil y realmente vale la pena hacerlo. Nosotros lo hacemos muy seguido en muchos temas de dolor, entonces pues se los muestro porque es un casito que preciso nos llegó hace como 3 años, no me acuerdo, 3 o 4 años. Este último, recordarnos que nosotros tenemos acupunturistas y terapia neural y homeopatía en el hospital y pues recordarles que la acupuntura también tiene un lugar a nivel del manejo del dolor de neuralgia posherpética y pues sí, se ha visto que funciona. Sin embargo, pues la evidencia necesita ser sintetizada de forma sistemática porque no existe. Entonces, por eso les falta un poco de escribir un poquito más y el problema que ahí dicen es que pues todo está en chino, entonces tampoco es fácil de leer. El chino no es mandarín, perdón. Entonces, conclusiones, pues tener en cuenta, en cuanto a intervención, tener en cuenta que la invasividad, pues es importante hacerla, pero tener en cuenta de la seguridad que le vamos a dar a los pacientes y el costo, porque a veces no se requiere semejantes intervenciones tan grandes. Hay que siempre tener todas las líneas claras. La inyección subcutánea de toxina botulínica, la estimulación nerviosa transcutánea, la estimulación de nervios, las infusiones epidurales, saber que el ganglio estrellado sirve, pero pues es más utilizada a los otros. Obviamente que si ya la cosa está muy grave, pues que tenemos que llegar a la estimulación medular espinal. Recordemos que también existe vacuna para el virus, todavía faltan estudios sobre esto mismo, pero pues se puede utilizar para evitar que la incidencia del herpes zóster. Ese es el resumen final. Recordemos, primera línea, anticonvulsivantes, pregabalina, gabapentina, antidepresivos. Segunda línea, lidocaína, capsaicina, tramadol. La evidencia es clara. En la tercera línea, los opioides, toxina botulínica y métodos no invasivos e invasivos, pues que ya los acabamos de ver. Terapia combinada es muy importante para poder tener, digamos, un manejo mucho más efectivo. Y yo les hice ¿cómo se llama? Eh, cuadrito, pues para recordarles, herpes zóster agudo. Si tiene factores de riesgo de antivirales. Si el dolor es muy severo,
pues tienes que ponerle todo esto que ya hablamos. Si sigue muy severo, tienes que bloquearla. Hay que explicar al paciente qué es esa enfermedad. Los pacientes no tienen ni idea, hay que explicarles, hay que controlarlos seguido. Si no mejora, tienen que optimizar dosis. Si no mejora y no mejora, pues, y el dolor es severo, necesariamente hay que hacerles intervención. Y siempre con controles permanentes. A recordar que si es oftálmico, tiene que haber un oftalmólogo en manejo de este paciente. ¿Listo? Entonces, eso era todo lo que les tenía hoy para hablarles. Es un gran placer haber hablado con ustedes. No sé si hay alguna pregunta. Aquí yo, ay, Dios mío, ya no sé cómo es el cuento este. Bueno, a ver. Doctora, muy bien, no nos habló de los procedimientos ablativos. Obviamente que los hacemos en neurocirugía, pero desde la literatura, ¿usted qué conoce? O sea, las neurectomías, risotomías, cirugía de Dres, mielotomías. Pues realmente, ahí con lo que yo les mostré ahorita fueron las últimas, el resumen este que les mostré del 2020, no hablan mucho ya de esa parte, pues tendría que ser un paciente que esté demasiado afectado y con un dolor inmanejable, pero como ya se manejan, digámoslo, ya hay más opción de manejos de menos agresivos, entonces la mayoría de pacientes se... No te puedo decir si tocaría buscar, no te busqué la parte del DRES, pero en los artículos no reportan como, o sea, lo que les mostré. Fíjate que esos son los últimos que les mostré, son del 2019 y 2020, entonces no hablan del DRES. Sí, no, lo que, digamos, en nuestro medio, pues eso es lo más Claro, ustedes económico, sí, pero lo que es un estimulador para médula espinal, pues está eso sí, costando mínimo 40, 50 millones de pesos, ¿no? claro, Y es toca, mucho, pues obviamente, intervenir con tutelas que son demoradas 6 meses es hasta más horrible. tiempo para que pueda acceder un paciente, sobre todo los de nuestro hospital, que no tienen Sí, los abogados para acudir a esas instancias. sí, es horrible, sí, sí, de acuerdo. Entonces, Por eso les traje todas las opciones para evitar tener que poner, pero pues ustedes neurocirujanos tienen que obviamente lucharle para que el paciente en caso tal, pues yo se los he mandado, de hecho he mandado pacientes para que les pongan ¿cómo se llama? El neuroestimulador, pero honestamente ni siquiera, o sea, ni siquiera en el hospital, en nuestro medio es muy difícil porque como el pagador, no, o sea, la empresa que entrega esos equipos que sea, que requiere el pago de inmediato y en el hospital no es así. Entonces eso es una lucha que yo ya no quiero esa lucha. sí. Horrible. Sí. Entonces, las neurectomías, pues en este caso la neurectomía es poco eficaz, ¿no? Porque el No. problema está en el ganglio y atrás de la raíz dorsal. Entonces, Entonces, ustedes pueden utilizar la radiofrecuencia, pero se recomienda la radiofrecuencia pulsada, no continua, porque la pulsada es más segura, la continua no. Entonces, por ejemplo, en el ganglio de la raíz dorsal correspondiente se puede utilizar. ¿Cuándo llegará uno a eso? Cuando no ha mejorado el paciente con nada y sigue con intensidad severa, pues uno le tiene que hablar claramente, decirle, mire, la otra opción es hacerle esto. Es como cuando uno tiene un paciente con un neuralgia del trigémino, que también se las he mandado para que la operen. Porque esa sí es, mejor dicho, ese es otro tema muy difícil. Entonces es complicado, pero pues si toca hacer la radiofrecuencia, es preferible la radiofrecuencia que tiene mejores resultados según la literatura. Mejor una radiofrecuencia pulsada que el neuroestimulador. Pero pues hay pacientes que reciben el neuroestimulador, que tienen la suerte que se los aprueban y se los colocan. Pero recordemos que usted pone un neuroestimulador y se casa con el paciente, ¿no? Es un sí, paciente que se casa usted con él, toca estar permanentemente con el paciente todo el resto de la vida. Entonces eso es complicado. Entonces ahí tiene uno que mirar riesgos con beneficios, ver versus beneficios, y entonces mirar, definir qué le va mejor al paciente. Pero son pacientes que les va a llegar, porque ustedes como neurocirujanos les va a llegar. Todo el tiempo a uno le llegan, a mí me llegan un montón de pacientes y pues uno hace hasta donde puede. La mayoría mejoran, la mayoría disminuye bastante el dolor. Y por eso es exótico que uno tenga que poner, pero puede existir el caso. sí. Quería, los parches de capsaicina, antiguamente existía el parche león, ese ya, Eso tiene capsaicina, sí.
pero eso ya no está en la, pues actualmente disponible y era la concentración muy bajita, ¿no? Sí, sí. Ahora hay unas cremas que se dicen que es al 1%, pero realmente es muy bajita. Por eso casi no funcionan. ¿Y cuál es el problema de la capsaicina en crema a bajas dosis? Que el paciente se la tiene que poner cada 6 horas. 6 horas. Ujú. Obviamente, entonces eso es muy difícil que un paciente todos los días, cada 6 horas, se unte, se quede ahí una hora. Eso no funciona. Entonces, por eso se utiliza el otro parche, que es el que les mostré, que es un poco más fuerte y que es más efectivo, pero toca hospitalizar al paciente para hacérselo. No, pero es bueno, pues, sirve, tiene buena evidencia. Bueno, si hay más preguntas o comentarios, por favor. A ver los doctores, ¿qué más dicen? Ahí yo veo a Santiago, al doctor Kevin, no conozco a nadie más. Y a los neurocirujanos de los profes. Los nuevos. Ah, bueno. Bueno, doctora, muchísimas gracias entonces por su gentil colaboración. Claro que sí, doctor, con Estamos mucho en... gusto. Bueno, que descansen y hasta luego. Gracias. Bueno, buena noche. Hasta luego.